reanudar grabación, Ahora porque... sí. ¿Ahora sí? Claro. A ustedes ven como que se está grabando. Yo acá no, si es detener, o sea, pausar la grabación. Ahí está. ¿Ahora sí? Grabando, sí, ahí se ve. Bueno, o sea que toda esta parte de la evolución histórica nos lleva, digamos, al lugar donde estamos ahora, y que tiene mucho que ver, con este nuevo, ya tiene unos años, pero con el Código Civil y Comercial, al desaparecer el Código de Comercio, porque justamente se trata de flexibilizar en dos aspectos. Primero porque se trata de flexibilizar, y ya lo dijimos, hay una comercialización, digamos, del derecho civil, más ágil, lo vimos, como dijimos, en los usos y costumbres, en muchos aspectos. Y otra en cuanto a la aceptación, digamos, de normas internacionales en derecho contractual que se pueden asimilar, digamos, a los derechos, al derecho interno. Pero además de eso, hay una fuerte influencia que va a atravesar todo el sistema legal, todo el sistema del Código Civil y Comercial, que es el derecho del consumidor. El derecho del consumidor es lo que se denomina, y por eso quiero hacer hincapié en esto, porque en cada unidad que ustedes vean van a ver que, aparte de haber sido incorporado conjuntamente con la ley 24240 y sus modificatorias, está no repetido, sino complementado en el Código Civil y Comercial, en la parte general de contratos, vamos a tomar noción de que no es el primer derecho denominado estatutario. El tránsito del derecho común al derecho estatutario, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nos parece una frase así compleja. El derecho común es el que se tomaba, digamos, a la persona como sujeto de derecho, o su persona física o persona jurídica, en tanto y en cuanto se considerara, justamente por la época en que arrastramos nosotros o traemos las fuentes del derecho francés y del derecho germánico también, que lo que se dice contractual se dice justo. O sea, esta cuestión de solidaridad de los principios de la Revolución Francesa no era considerada como solidaridad desde el punto de vista de la época contemporánea nuestra. Era la solidaridad entre comerciantes. Entonces, la persona estaba tomada como individuo en cuanto a persona, jurídica o física. Ahora, ¿cómo se va modificando esto? No nace de pronto el sistema de defensa del consumidor, estatutario de defensa del consumidor. Nace primero con el derecho laboral, ¿sí? Con la etapa de la revolución industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que se genera una legislación que tome en cuenta a la parte en tanto y en cuanto, ¿sí?, encontramos en los códigos europeos, sino en tanto y en cuanto cumpla un rol determinado. Es decir, en el derecho laboral, que fue el primer derecho estatutario en donde se consideró que las partes no eran iguales en cuanto a su poder de negociación, ¿sí? Fíjense ustedes la coincidencia que hay, ¿no? La similitud que hay. Se lo toma en tanto y en cuanto sea consumidor
En aquel entonces, y que rige hasta el día de hoy, indubio pro operaris, ¿sí? Ante la duda, el operario, digamos, es el que, digamos, se lo beneficia ante la duda, en materias de interpretación, por ejemplo, cuando no se fija el precio de una relación o contrato de trabajo, se aplica el convenio colectivo de trabajo. O sea, hay una serie de cuestiones en donde se lo cubre fuertemente y ahí se determina, digamos, como concepto, que hay una parte más débil en la contratación en cuanto al poder de negociación. Es decir, igualdad, solidaridad, fraternidad. La igualdad, digamos, no era considerada como igualdad entre iguales, porque un comerciante podía contratar con Doña Rosa en Francia, y lo que se dice contractual dice justo, y el Estado directamente no se metía. Entonces, el primer sistema estatutario que nosotros conocemos y que comienza a tomar a la persona, ¿sí?, como parte más débil en la contratación, es el sistema del derecho laboral. Después surge, primero por la Directiva 9313 de la Comunidad Europea, el derecho de algunas directiva, de la que nosotros tomamos justamente parte de nuestra ley de defensa del consumidor, que se toma a persona, no en cuanto persona, le repito, del derecho civil, cuando se define persona jurídica o persona física, sino en cuanto a su rol como consumidor. Y esto es importante y reiterativa porque este derecho de consumo atraviesa todo el código. Todo el código. Y en cada unidad que vean van a ver cuáles son las excepciones que se aplican cuando una de las partes es consumidor. También se aplica, entonces, en cuanto al concepto del principio de la autonomía de la voluntad. Por un lado, hay una apertura, digamos, hacia nuevas figuras contractuales que eran considerados contratos atípicos, ¿sí?, como la franquicia, la distribución, el contrato de agencia, que están en este código, el contrato de caja de seguridad, y cuáles puedan inventar ustedes, digamos, que no estén prohibidos por las leyes. Y por otro lado, hay una restricción, hay una formalidad, digamos, exacerbada, ¿sí?, en cuando la persona es considerada consumidor. Ahora, como dijimos antes, la Ley de Defensa del Consumidor complementa lo que dice el código. Y acá hay algunas incongruencias, ¿no? Porque lo importante como concepto, ¿sí?, es que consumidor es aquella persona que adquiere bienes o servicios, después con la reforma del 2008, en forma onerosa o gratuita para su consumo propio o el de su grupo familiar. Es decir, que si lo incorpora a su producción, ¿sí?, ya no es más considerado consumidor. Y vamos a dar un ejemplo en donde en un mismo contrato, quien adquiere un servicio es considerado consumidor, ¿sí?, o quien adquiere un objeto es considerado consumidor, una cosa, y la misma persona física, en otra situación, fíjense ustedes, en el rol que juega, no es considerado consumidor, y se va a aplicar entonces las normas de los derechos de los contratos paritarios, en donde la autonomía de la voluntad
permite que regulen fuertemente el contenido del contrato. El ejemplo es el siguiente. Vamos a ir a la adquisición, a la compraventa, digamos que es un contrato que nos es afín, digamos, cercano a todos. Si yo voy a comprar, por ejemplo, con un ahorro previo o en cuotas a una empresa, a una concesionaria, un vehículo para mi consumo personal o el de mi grupo familiar, soy considerado consumidor. ¿Sí? Entonces ahí en materia de interpretación, tanto en la ley 24.240, que eso no se modificó, en materia de interpretación, en materia de forma, se va a aplicar la ley de defensa del consumidor. ¿Sí? En materia de cláusulas con contenido predispuesto, ahora vamos a ver lo que son las cláusulas con contenido predispuesto, o los contratos con cláusulas de contenido predispuesto, que son típicas, por ejemplo, en estos contratos de plan de ahorro previo. ¿Sí? Ahora, si esa misma persona compra 5 vehículos, ¿sí?, para incorporar a su empresa, que reparte delivery, esa persona no va a ser considerada consumidor, porque lo integra a su circuito productivo. Y es el mismo Juan Pérez que fue a comprar a la misma agencia. ¿Se comprende? Espero alguna... ¿Sí? O sea que Sí. ante cualquier problema que pueda llegar a tener con los vehículos, ¿no lo va a amparar la ley de defensa del consumidor? Si lo integra a su empresa, no. Si lo integra a su empresa, no. Por eso es tan importante determinar cuándo estamos dentro del sistema de defensa del consumidor y cuándo estamos fuera. ¿Sí? Y fíjense Doctora, ustedes que... Sí. perdón, ¿podría repetir por favor por qué no es considerado consumidor cuando compra varios? Que no alcanza a tomar nota. Si compra varios porque compra uno para cada uno de los hijos, ¿sí?, ojalá pudiera, es considerado consumidor, porque lo compra para su uso personal o del de su grupo familiar. Le fue muy bien, compró 5 vehículos, pero todos para su familia. ¿Sí? Ahí es consumidor. Ahora, si los compra para incorporarlos a la flotilla que tiene de utilitarios, ¿viste?, para repartir delivery, no es considerado consumidor. Y eso partiría como de la idea de la protección al más débil, ponele, que por eso es la excepción. Como que Claro, porque el más débil es el que lo compra para su uso personal. Claro, estás Es un comerciando. comerciante. Claro. ¿Sí? Es Claro, un ese sería el empresario. fundamento. Claro. O sea, el que es empresario, puede pactar más libremente que antes, Claro, incluso. está en paridad de... Claro. Está Sí. en paridad de condiciones. Claro. ¿Sí? ¿Y qué ley lo ampararía? ¿Qué ley lo ampararía si la cosa tiene un vicio oculto? No, si la cosa tiene un vicio oculto, en la parte general de contratos tenemos todo un sistema sobre vicios ocultos, sobre obligación de saneamiento, ¿sí?, en donde se habla de evicción y de vicios ocultos que lo van a amparar, que son normas supletorias que si nada dice el contrato, ¿sí? Y además, con respecto a las cláusulas abusivas, supongamos que va y lo compra en la misma mesa, dijimos, ¿no? Siempre está la letra chiquita. Lo va a comprar mediante
un contrato con cláusulas con contenido predispuesto. Pues entonces tenemos dos sistemas. En la parte general de contratos se habla, y yo acá lo marqué, de cláusulas abusivas en el artículo 998. O sea, hay una parte general para gente que no son consumidores, en donde este código, el anterior no lo preveía, habla de contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Pero después, en la parte especial, donde habla en el título tercero, de contratos de consumo en el código, en el artículo 1096 habla de, aparte del trato digno, habla, digamos, de las modalidades especiales, y al final, en el 1117, habla de las cláusulas abusivas. O sea, si no está amparado por la Ley de Defensa del Consumidor, el sistema mismo del código, el sistema general del código lo ampara. Solamente que en el sistema que ustedes van a ver sobre cláusulas abusivas, en el sistema incorporado al código, es más rígido. Profe, ¿y se puede ser, por ejemplo, ¿no? Se van a comprar 2 autos para consumo personal y 10 para tu empresa. Entonces sería por un lado consumidor y por el otro lado no. O sea, ¿se puede ser ambas figuras? Se puede ser ambas figuras. O sea, tenés un problema con el que compraste para casa, te regís por la Ley de Defensa del Consumidor. Tenés un vicio oculto para uno que compraste para tu empresa y te vas a regir por las normas generales. Recuerdan ustedes que la autonomía de la voluntad es importante. Antes están las normas de orden público. Es decir, vamos a ver acá. Libertad de contratación. En la parte general de contratos, en el 958, dice, las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido, pero acá justamente entramos dentro de un tema complejo. Y dice, dentro de los límites impuestos por la ley, ¿sí?, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Y yo creo que, aparte de la moral y las buenas costumbres, que al menos nosotros tenemos un país muy diverso y el código es un código nacional, hay actividades, digamos, que son de Córdoba para arriba tenemos un país, chicos, y de Córdoba para abajo tenemos otro en cuanto a costumbres, ¿sí? Pero de todas maneras, lo más complejo de determinar es cuál es la noción de orden público. Porque la noción de orden público la tenemos también dentro del acto jurídico y la vamos a tener también en un punto que está aquí, límite a la facultad de los jueces en el litigio contractual. ¿Cuál es el límite? Cuando hay una franca violación de normas de orden público. Y nos preguntamos, ¿qué es el orden público? Creo que no lo hablamos la clase pasada, ¿no? No llegamos. Dígame, para no repetir siempre lo mismo, ¿no? No, doctora, no. No lo hablamos, bien. No. Cuando hablamos de orden público nos preguntamos por qué son las únicas normas indisponibles de las que las partes no pueden hacer uso, ni como consumidor, ni en los contratos paritarios, y donde los jueces, para evitar nulidades incluso, y porque el código se los permite y la ley se los permite, pueden intervenir en el contenido del contrato ante una cláusula violatoria del orden público. Y nos preguntamos, ¿de dónde surge esto del orden público? ¿Es igual en todos los países? ¿Forma parte del derecho natural? ¿Forma parte del derecho positivo?
Pues en realidad, les voy a dar un ejemplo que lo van a tener muy presente. El tema del orden público, por ejemplo, en materia de estupefacientes, ¿sí? Es diferente la noción de orden público en cada lugar y en cada momento. En Holanda, en Suiza, en Estados Unidos, en algunos estados, es posible, sin violar el orden público, realizar ciertos contratos, es decir, comprar, sin estar violando el orden público. Sin embargo, en otros no. En Texas, por ejemplo, vamos al lugar, bueno, a las armas. Las armas. En Texas, si ustedes van con un Magnum 45 al cafecito, se van a la Fonte de Oro, no pagan por el chivo, ponen el chumbo arriba de la mesa, sacan el barbijo y dicen, tráeme un cortadito. En Texas no está prohibido, no está prohibido. Lo que está prohibido es la cuestión sorpresiva, que el otro no sepa que vos estás armado. Sin embargo, en otros estados está prohibido. Y para nosotros forma parte de una norma de orden público el hecho de tener que cumplir ciertos requisitos y tenemos un organismo de control que los establece y que permite o no permite que vos la uses. Y además una cosa es ser legítimo usuario y otra cosa es ser portador, que ya es otra cuestión. O sea, para ser portador tenés que ser o fuerza de seguridad o tener alguna situación excepcional que te lo permitan, y además te lo permiten por un año. La tarjeta, que sería como tarjeta verde, que te da la posibilidad de ser legítimo usuario, es como la tarjeta verde del auto. Dura 5 años la posibilidad. Después tenés que volver a cumplir con todos los requisitos. Y nos preguntamos por qué. ¿Por qué? ¿Qué piensa el legislador cuando determina? ¿Sí? Porque a veces no es muy claro. Acá dice, ejemplo, el último, cuando por sus particulares, en este caso, segunda emisión, oferta, cuando sus particularidades, digamos, sea considerada de orden público. Y no está muy claro. Digamos, yo creo que en este aspecto le faltó como una horneada más para determinar qué es el orden público. Pero hay normas que directamente lo dicen. Ahora cuando se modificó, por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor, que se complementa con la Ley de Defensa de la Competencia, ¿sí? Es una norma de orden, son normas de orden público. Las partes no la pueden dejar de lado. Entonces, esta nueva modificación al contrato de locaciones, ¿sí? En cuanto al plazo, en cuanto a la modificación del precio, aún a los contratos que ya estuvieran rigiendo, son normas de orden público. No así, por ejemplo, cuando en el contrato de locación establece la forma. Nos preguntamos qué diferencia hay entre una cosa y la otra, porque dice que el contrato debe ser hecho por escrito. Pero si vos mostrás un recibo, que es un principio de prueba por escrito, y te dieron la llave, y tenés además un testigo, pero además
el intermediario te dio la llave, aunque no esté hecho por escrito, vos tenés un principio de prueba por escrito, que es un documento emitido por la otra parte que te está diciendo que vos no sos ni comodatario, que es un contrato gratuito, ni sos un ocupa. Y eso no es una norma de orden público, el hecho de que no se haya hecho por escrito, pero sí el plazo. Entonces nos preguntamos, ¿de qué se trata el orden público? ¿Sí? Y López de Zavalía decía, nadie sabe definir muy bien qué es la buena fe, pero todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de buena fe. Borges decía, si tengo que definir qué es un poema, no lo puedo definir, pero sé perfectamente de qué estoy hablando. Y cuando hablamos de normas de orden público, podemos arrimar un concepto, y son aquellas normas que el legislador considera en un determinado lugar, en este caso estamos hablando de nuestro derecho vigente, y en un determinado tiempo, porque lo que hoy puede ser válido antes era una norma de orden público y estaba prohibido, considera como las bases sobre las que la sociedad va a sostener, digamos, sus valores y en cierta forma la paz social. Pero los valores que considera que deben ser protegidos. ¿Sí? Entonces, si volvemos, decimos, bueno, ¿qué valores deben ser protegidos? En el caso en donde estamos pasando por una pandemia, porque esta modificación a la ley de locación, a la ley que está incluida en el código ahora de locaciones urbanas, el derecho a la vivienda, el derecho a que no hubiera justamente abusos, porque lo que se utilizaba habitualmente era hacer un alquiler en donde se ponían los 2 años, ahora son 3, o sea, fíjense cómo se está protegiendo un valor que en este momento consideramos que es indispensable, porque estamos ante una situación de excepción. No sé si después quedará, o se va a derogar, o se va a modificar, ¿sí? Pero hoy por hoy es una norma de orden público. ¿Quedó claro eso? Es abstracto, pero tienen que saber cuándo pueden disponer y dejar de lado una norma y cuándo no lo pueden hacer. Bueno, veamos, para seguir ahora. Sobre la fuerza vinculante ya hablamos. El efecto relativo de los contratos, hay una unidad específica sobre el efecto relativo de los contratos, así que van a ser 2 palabras nada más. Y es que los contratos en principio, el principio general es que valen entre las partes, pero que no afectan a terceros. Bueno, se los resumo esto, porque lo vamos a desarrollar más adelante. Este es un principio general para decir, si yo compro y el otro vende, en realidad me afecta a mí y le afecta. Yo pago, dejo de tener menos dinero, entrego una cosa, obligándome a transmitir el dominio, y la otra parte recibe la cosa en calidad de dueño, ¿sí? Ahora, si nos preguntamos más finito, ¿afecta a los terceros que son acreedores del vendedor? Y sí. Y sí, de alguna manera afecta. O sea, por eso les digo que una cosa es el principio general y otra cosa es cuando hilemos más finito. Y después hay otra cuestión que va a ser la cuestión para los abogados, es la cuestión, y es que hay terceros y terceros.
hay terceros interesados y terceros comunes. Claro. El tercero, por ejemplo, que es beneficiario de un seguro de vida, no es un tercero cualquiera. Es un tercero que, lógicamente, si bien el contrato es entre el proveedor de seguros y el tomador del seguro, el tercero, una vez aceptado, el tercero beneficiario es tercero, pero es un tercero interesado. ¿Mm? Entonces, para esta primera parte, o para el abogado, por ejemplo, que empieza siendo mandatario de un proceso, ¿Mm? y después o revocan el poder o renuncia al poder y sigue otro mandatario. ¿Mm? Y se demanda, digamos, por 2 millones de pesos, pero el segundo termina arreglando con una transacción que hoy está considerada contrato justamente, que es al mismo tiempo una forma anormal de terminación del proceso, y terminan arreglando por 1.500.000. El primero, por su etapa del juicio, va a pedir una base regulatoria sobre lo que él demandó. Eso era lo que se pretendía, digamos. ¿Mm? Y el mandante, el dueño del juicio, el que aceptó arreglar, y va a querer, lógicamente, que se baje la base regulatoria, aparte de que se dividen etapas, bueno, esto lo van a ver en derecho procesal, porque si no, se estaría impidiendo de alguna manera, o sea, a veces era más altos los honorarios del abogado que se fue, que el monto por el que terminaban arreglando. Eso, lógicamente, era algo que era ilógico. Entonces, este tercero que se va del proceso como abogado, también es un tercero interesado. ¿Mm? Entonces, solamente para darles un panorama, porque esto va a ser desarrollado de forma más completa, simplemente para seguir, digamos, los puntos del programa. Sobre libertad de contratar ya hablamos, con quién contratar, límites a las facultades de los jueces, en el litigio contractual. Durante el litigio contractual, recuerden ustedes, si están estudiando derecho procesal, que existe el principio de congruencia, ¿no? Es decir, cuando hay normas de orden público o se lo habilita el juez, digamos, a intervenir en la demanda, el juez interviene cuando puede, digamos, cuando hay normas de orden público, básicamente, o cuando las normas no son de orden público, como por ejemplo en el instituto de la lesión o de la imprevisión, pero se judicializa y el juez debe intervenir. Ahora, hay algo que se llama principio de congruencia. ¿Cuál es este principio procesal de congruencia? Y es que el juez no debe fallar más allá de lo que las partes piden. Si falla, por ejemplo, en un cobro de pesos, el demandado, el actor demanda por 60.000 pesos y se olvida de pedir los intereses. Se olvida de pedirlos. El juez no tiene facultades, y si las tuviera la otra parte, se lo va a hacer notar. Que es lo que se llama otorgarle más de lo que la otra parte ha pedido, se llama plus petitio. O sea, le está otorgando más de lo que pidió. Viola el principio de congruencia. Ese es un límite, por ejemplo, a la actuación del juez. Sobre la buena fe. Aparte de, todavía no puse
visible el material que está en la primera unidad, porque estoy tratando de completar algunas cosas y de seleccionar, digamos, algunos fallos, como para que vean cómo opera. Hay uno muy interesante, que lo tengo por aquí, y habla de un contrato de comercialización, de cesión comercial, distribución, agencia y franquicia, y habla de la autonomía de la voluntad, de la aplicación supletoria de la ley, de la interpretación y aplicación de la ley, de la nulidad, del orden público, moral y buenas costumbres, teoría de los actos propios, buena fe y abuso del derecho. Todo eso en un fallo, ¿sí? Entonces me pareció interesante bajarles ese fallo para que vean, porque las sentencias tienen que ser digamos, una resolución basada en un razonamiento lógico. Y ese razonamiento lógico, cuando el juez es un juez consistente, es el que nos permite a veces, como en el fallo Sistex, por ejemplo, que estudiamos y está como bibliografía, cuando recién empezaban los contratos informáticos, les decía a los chicos, era un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Mendoza, de la doctora, cuando era presidente en ese momento del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Aida Kemmelmacher, persona solvente si la hay, y ella fue una de las primeras que determinó de qué se trataba esto en una cuestión, pero era prácticamente una clase entre el fallo de ella y el comentario al fallo que hace el doctor Mosetti Turraspe. Léanlo de ahí, ¿no? O sea, muchas veces los buenos fallos nos sirven para saber cómo razona un juez y cómo llega a la conclusión. Cuando dice considerando, y ahí hace toda la explicación, y el resuelvo es lo que resuelve al final, pero tiene que estar basado en una explicación lógica. El contrato, bueno, los principios de UNIDROIT se los voy a subir directamente, están ocultos, se los voy a subir. El contrato como título del derecho real es el último punto de la primera unidad. En el caso de compraventa, por ejemplo, el vendedor se obliga, dice el código, a transferir el dominio. ¿Sí? Se obliga a transferir el dominio en base a las normas de transferencia y de dominio que tenemos en la sección de derechos reales. ¿Cómo se transfiere el dominio? Con título y modo. Es decir, que en este caso el contrato va a ser el título de la transferencia del dominio. No va a transferir per se, salvo en el caso que sea una compraventa manual, como si compras el diario, ¿sí? Directamente, incluso hay una conducta típica, dejás el dinero y agarrás el diario. Es un contrato de ejecución instantánea y ni siquiera hablás, o subís a un colectivo. Pero en el caso de inmuebles, o de bienes muebles registrables, o de, como pueden ser los motovehículos, ciertas maquinarias, hace falta la tradición y el modo, aparte del título. Entonces el contrato pasa a ser el título para la transferencia de dominio. Y el modo va a ser la tradición, y según la cosa de qué se trate,
puede ser, en el caso de los motovehículos y de los automotores y de los caballos de pedi y de pura sangre de carrera, va a ser la inscripción en el registro respectivo. Es decir, no hay transferencia de dominio entre las partes hasta que la inscripción no esté hecha en el registro respectivo. El contrato de compraventa que se puede haber hecho en un boleto es el título, pero el modo de la transferencia del derecho de dominio va a ser para estos objetos, digamos, estas cosas, la inscripción que tiene carácter constitutivo. En cambio, para los inmuebles, aeronaves o buques de más de, creo que son 20 toneladas de calado total, el título va a ser también el contrato de compra-venta, pero el modo va a ser la escritura pública entre las partes, ¿sí? Y la inscripción registral solamente va a tener el efecto de prevenir a los terceros sobre quién es el verdadero dueño. Tiene un carácter de publicidad, pero el dominio digamos que el contrato se ejecutó, ¿sí?, con la escritura pública. Y si no se hubiera hecho escritura pública y se hubiera hecho en un boleto de compra-venta, como el contrato de compra-venta dice que se obliga a transferir el dominio, cualquiera de las partes puede exigir, ¿sí?, la realización de la escritura pública. Y si uno de los dos no quiere, se demanda por escrituración y la voluntad del juez suple la voluntad de la parte que no quiere escriturar. Esto implica, es lo que significa el contrato como título del derecho real. O sea, el contrato per se, digamos, no transfiere el derecho de dominio. En este caso, estamos hablando del derecho de dominio. Pero es el título. Es una de las formas, una de las partes, de las patas para transferir, digamos, un derecho real. Después iba a invadir un poco, porque así seguíamos un poco con el tema de los contratos de consumo. Si ustedes se fijan, no sé si tienen el programa, en la unidad 3, como es tan larga, le dije a Damián, creo que lo iba a dar él esto, habla en el punto 13, los derechos económicos de los consumidores, las previsiones constitucionales y de defensa del consumidor, régimen aplicable al periodo precontractual y al contrato de consumo, y esto que me interesa, por ejemplo, que es el derecho a la información. Porque el derecho a la información es vital, tanto en la Ley de Defensa del Consumidor como en la sección, digamos, porque el derecho a la información es previa al contrato. Estamos en la etapa precontractual. En el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor se habla del derecho a la información. Fue modificado en el 2008, pero más o menos el contenido es el mismo. Contrato de consumo, artículo 4, dice, no hay mucha diferencia. Quienes produzcan, fíjense ustedes la cadena de solidaria que hay de responsabilidades. Quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios. Esta es la 24240, ¿no? A los consumidores o usuarios deben suministrar a los consumidores usuarios en forma cierta, objetiva
información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de las cosas o productos. Cuando se modifica en el 2008, dice, el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales. Es un poco más light, digamos, ¿no? La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión. Pareciera que la ley 24240 fue un poco más estricta en este punto. Y con respecto al derecho de la información, acá me fui a cláusulas abusivas, publicidad. Habla en el artículo 1100 del título tercero, que habla de contratos de consumo, el proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada respecto de todo lo relacionado a las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización. Esto está referido básicamente, que también se agregó, me olvidé decirles, en la reforma del 2008, a los servicios financieros, porque existían prácticas abusivas de comercialización en donde uno no sabía cuando adquiría, por ejemplo, un plasma, póngase, en cuotas, cuánto era, o con una tarjeta de crédito, cuánto era el costo final. Decía, no, vas a tener en 12 cuotas sin intereses. Cuando vos veías el resumen, resulta que la cosa no era así. O sea que en la ley de defensa del consumidor hay un artículo específicamente dedicado a la comercialización de productos financieros. Tienen que explicarles, aparte de darles un duplicado, cuál es el costo total de la operación. Y acá dice, y toda otra circunstancia relevante para el contrato. La información debe ser siempre gratuita. Esto prácticamente repite lo que dice el artículo 4 con la reforma del 2008. Simplemente agrega algo que no decía la 24240 y agrega algo sobre la publicidad en el artículo 1101. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la información es obligatoria, hablando, ¿sí?, de sistema de defensa del consumidor. La información es obligatoria, darle las bases objetivas. Pero la publicidad no es obligatoria. El proveedor puede hacer publicidad o no. Pero si la hace, acá establece algunas pautas que antes estaban regidas por la Ley de Defensa de la Competencia, por la Ley de Lealtad Comercial, pero no estaban incluidas ni en el Código ni en la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre información y publicidad? Para empezar, ¿cuál es la diferencia? En que una es objetiva, la información es objetiva, y la publicidad es subjetiva. Ahora vamos a ver qué tope le pone el código, ¿sí?, a la publicidad. Pero cuando yo digo, por ejemplo, mi ropa deportiva es la mejor de todas, la publicidad, digamos, no es de hecho objetiva. Está tratando de ensalzar lo mejor del producto, y hubo épocas en donde se podía, por normas internas, digamos, de defensa de la competencia, no por ley,
leyes. Hablar sobre publicidad comparativa y otra no. Una cosa es que yo diga, mi bebida cola, ¿sí? Coca-Cola es mejor que Pepsi, ¿sí? O Coca-Cola es mejor que cualquier otra gaseosa. Es diferente. Es mucho más agresivo. De hecho, entonces, hace publicidad quien quiere y quien no quiere no. Pero si la hace, hay lógicamente ahora en el código, en el artículo 1101, está prohibida toda publicidad que contenga indicaciones falsas o de tal naturaleza que induzcan o puedan inducir error al consumidor, cuando recaigan sobre elementos esenciales del producto o servicio. Por ejemplo, y esto está muy visto, lean ustedes las etiquetas, ¿sí? Para alguien que es celíaco o para alguien que tiene problemas de presión, de depresión, y el médico, la nutricionista le dijo no coma algo que tenga más de tanto de sodio. Traten de leerlo, tienen que llevarse una lupa, aparte de mis lentes, ¿no? Pero a veces también es engañosa. En Estados Unidos hubo un juicio muy interesante, divertido para nosotros, porque decía, esta es la sopa de verduras, ¿sí?, que más verduras tiene de todo el mercado. Es la que más verduras tiene de todo el mercado. Pues, ¿qué habían hecho? Y además mostraban por televisión un vaso donde estaba el caldo rebosando de verduras arriba, que era el sobrecito, lógicamente, que era una sopa instantánea. Resulta que abajo, para poder hacer esa publicidad, le habían puesto bolitas de mármol. Así las verduras quedaban arriba, ¿no? Miren si esto no es engañoso, ¿no? En cambio, ustedes dicen, esta es la más rica de todas, se supone que uno no está engañando. Pero no tiene que ser falso, no tiene que tener más sodio del que tiene. Hay gente que es celíaca y no puede consumir determinadas harinas, entonces hay informaciones que son falsas, que incluso tinturas para el cabello no tienen amoníaco, por ejemplo, y la persona es alérgica al amoníaco. O sea, está lleno de información falsa. Pero esa información es objetiva. Peor todavía entonces es cuando hace publicidad. Incluso abarca a quienes, digamos, la publicidad dice, cuando efectúe comparaciones de bienes o servicios, cuando sean de naturaleza tal que conduzcan a error al consumidor. En vez de decir cerveza Brahma, no sé cuál es la que está ahora de moda, pero tiene muy... yo admiro a la gente de marketing realmente porque tienen mucha imaginación. Dicen cerveza Brahma, ¿sí? O le ponen los mismos colores distintivos, ¿sí?, con 1 o 2 letras de diferencia. Están haciendo propaganda que induce error, porque cuando la persona va a comprar, no se fija tan detalladamente. Lógicamente que también está prohibido, aunque aquí no lo diga, acá dice, sea abusiva, discriminatoria o induzca al consumidor a comportarse de forma perjudicial o peligrosa
para su salud o seguridad. Aquí está incluido, aunque no lo diga, cualquier tipo de publicidad que tenga efectos subliminales. Si ustedes saben lo que son los efectos subliminales, son imágenes que pasan tan rápidamente que las capta la retina, las capta, pero no sos consciente que la estás captando. Entonces, hubo una propaganda famosa que fue prohibida en una revista, esto fue en El País, en donde la fotografía del whisky que se estaba promocionando tenía un vaso con, muy bonita la foto, con hielo, y lógicamente cada producto apunta a esto es importante para la gente de marketing y para que nosotros, hoy se fue, esperen. ¿Qué, profesora? Sí, ahí está. Para que nosotros sepamos que cada producto apunta a un sector del mercado diferente. A un segmento. A un segmento. A un segmento del mercado diferente, exactamente. Un ejemplo. Dentro de los hielos, si ustedes veían, pero lo había que verlo con ojo de experto, lógicamente, se veía una calavera. Es decir, que la persona veía el vaso con hielo, no se daba cuenta, pero apuntaba a un sector de mercado muy tomador, ¿sí? Que prácticamente tenía, podríamos decir, una base autodestructiva. Claro. Eso lógicamente está prohibido. Ahora están después las otras propagandas que no, de por sí, hablemos de los cigarrillos. Las personas que estuvimos de alguna forma conectadas con la industria de las empresas de cigarrillos, sabemos que cada empresa, Nobleza Picardo y Mazalín particulares, Está bien. apuntan, por ejemplo, Camel compite con el sector son los deportistas, ¿no? Apuntan, y Mazalín particulares saca Marlboro. Y así pasa con Chesterfield, por ejemplo, todas las propagandas que hacía Chesterfield se realizaban dentro de un ámbito de fiestas, digamos, con expresión virtual, acá me están preguntando algo, dentro de un ámbito de fiestas, de espectáculos. No recuerdo cuál era, honestamente, el sucedáneo de Nobleza Picardo, pero eso no está prohibido. Cada uno sabe, digamos, con qué va a contrarrestar. Pero sí, aquí habla incluso en el código, en el 1102, los consumidores afectados, porque puede afectar, puede ser peligroso para su salud o su seguridad, ¿sí? Pueden pedir la cesación de la publicidad, ¿sí? La publicación en el mismo medio, donde se ha realizado, a costa, lógicamente, del demandado, de anuncios que sean rectificatorios, y en su caso, de una sentencia condenatoria. Eso independientemente de poder reclamar si hubo efectivamente un daño, daños y perjuicios, ¿sí? Que es ahí donde les digo siempre, y les voy a repetir hasta el cansancio, que es la parte por ahí más difícil de determinar, ¿no? ¿Cuál es el monto? Pero
efectos de la publicidad. Las precisiones formuladas en la publicidad o anuncios, prospectos o circulares u otros medios de difusión. 1103. El 1103 del código actual se asimila al artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y esto es lo importante, digamos, con respecto al deber de información. Acá incluso lo pone en la publicidad, cuando hacen prospectos por distintos medios, ¿no? ¿Por qué es importante? Más rígido, posiblemente estamos fuera de la etapa contractual, tanto en la publicidad como en la información. Estamos fuera de la etapa contractual. Te están ofreciendo algo, te están tentando para que vos compres algo. Entonces, lo que dice tanto el código en el título 3, cuando habla de contratos de consumo, como el artículo 8, en la Ley de Defensa del Consumidor, es que todo lo que hayan dicho, ¿sí?, por cualquier medio o prospectos que hayan repartido, estará incorporado, si se contrata, si el proveedor, que es un proveedor indeterminado cuando se hace la publicidad, si se contrata, todas esas precisiones, tanto en información como en publicidad, van a formar parte del contrato, van a incorporarse al contrato. Por eso hay que tener tanto cuidado cuando se informa sobre un producto o sobre un servicio también. Entonces, punto 1, tenemos que tener muy claro cuándo estamos dentro del sistema de derecho de consumidor y cuándo estamos fuera. Porque aquí, por ejemplo, en el código modifica en cierta forma, pero lo modifica mal, ¿no? Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor y un usuario. Dice... bueno, habla de la interpretación, pero está... lo que me parece importante es que salvo que sea publicidad sobre las profesiones liberales, las profesiones liberales estarían exentas de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Los servicios de profesiones liberales. ¿Y qué serían esas profesiones liberales? De esto habla la Ley de Defensa del Consumidor. Salvo que hagan publicidad. Entonces la publicidad, ojo con poner el cartelito, familia, sucesiones, el teléfono, bueno, está bien. Ahora, cuando vos vas en Buenos Aires, en el subte, y veías pintado, ahora hace más de un año que no, nadie puede ir a ningún lado, saquen en una semana su juicio laboral, ahí te estás obligando, aunque tengas una profesión liberal. Y profesión liberal es aquella, en general, se ha determinado, que tiene un colegio que los matricula y que tiene un tribunal de ética. Lógicamente, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, un juez siempre va a ser más rígido que un tribunal de ética, ¿no? Que primero viene un apercibimiento, después una suspensión, y en casos muy, muy, muy graves, o sea, no veo por qué no tiene que estar incluido la Ley de Defensa del Consumidor. Pero de todas maneras, bueno, a lo mejor hay una cuestión práctica y es que la mayoría de los legisladores son abogados, ¿no? Pero el hecho es ese. No es que no puedan demandar a un médico por mala praxis, ¿sí? Pero no se le aplicaría la Ley de Defensa del Consumidor. Se le aplican las normas comunes, ¿sí?,
de daños y perjuicios, digamos, y de indemnización del Código Civil y Comercial. ¿Mm? Con respecto a las cláusulas abusivas, también existe una duplicidad, tanto en la Ley de Defensa del Consumidor como en el Código Civil y Comercial. Solo que habíamos dicho, y lo repetimos ahora, en los contratos con contenido predispuesto, está en la parte general de contratos, no habla solamente de cláusulas abusivas. ¿Cuáles son los contratos con contenido predispuesto? Son aquellos en donde una sola de las partes, ¿sí?, redacta sin posibilidad de negociar. Estábamos hablando hace un rato del contrato de ahorro, digamos, para comprar un vehículo. ¿Mm? El contrato ya está redactado. El predisponente es el que redacta. Es el que redacta o incluye también, generalmente no lo redacta la empresa, ¿sí? Contrata a un estudio jurídico, digamos, para que le redacte el contrato. Y esto tiene, digamos, su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva es que achica los costos de transacción, es decir, que con cada cliente va a tratar de adquirir un vehículo, no tiene que estar negociando todas y cada una de las cláusulas. Para la empresa también es importante saber cuáles son los posibles conflictos que pueden tener. Lógicamente que de parte del consumidor, la parte que no es tan conveniente es que no digamos que todos los contratos con contenido predispuesto tienen cláusulas abusivas, pero que se presta para que tengan cláusulas abusivas. O sea, es más común que haya cláusulas abusivas en un contrato con contenido predispuesto. Entonces, el código, digamos, en la Ley de Defensa del Consumidor, por favor, lean el artículo 37, 38 y 39, que son fundamentales, son, así como no les pido que lean absolutamente todo, porque el artículo 37 fue tomado de la Directiva 9313 de la Unión Europea directamente, ¿no? Y da pautas sobre cuándo una cláusula es abusiva. O sea, no hay un numerus clausus, ¿sí? Lo mismo dice, lógicamente, en la parte de defensa del derecho del consumo, de los contratos de consumo, cuando habla de cláusulas abusivas. Se puede plantear ante el juez una cláusula abusiva. Y habla de los contratos por adhesión. Fíjense ustedes que es rígido en este aspecto, porque también las cláusulas abusivas acá en el artículo 37 de la ley 24240, y que no fue modificado en el 2008, dice: sin perjuicio de la validez del contrato, es decir, no lo declara nulo si tiene una cláusula abusiva. ¿Y por qué no lo declara nulo? Porque si lo declarara nulo, entonces el proveedor es el que se beneficia con una cláusula abusiva. Entonces dice, sin perjuicio de la validez del contrato, directamente se tienen por no convenidas. Entonces no le das la posibilidad al proveedor de que sea el dueño del contrato. Se tiene por no convenida. Es decir, esa cláusula vuela. Da 3 incisos que son meramente ejemplificatorios. Uno es las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la
responsabilidad por daños. En este caso, tengo que hacer ya que estamos en plena época de COVID, vamos a hacer una pequeña digresión, ¿no? Que limiten la responsabilidad por daños sin que haya, porque sería en el caso de estos experimentos que se están haciendo con vacunas nuevas, o no hablemos de la vacuna del COVID, sino de algunos tratamientos experimentales a los que solamente pueden tener acceso unas pocas personas, lógicamente que van a firmar un consentimiento informado y, digamos, sería abusiva esa cláusula, ¿sí? Si no tuviera la posibilidad de beneficiarse de alguna manera con un tratamiento experimental. Esto lo acoto aparte, no está en la ley, ¿no? Pero es sin razón, digamos, limiten la responsabilidad por daños. Las que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de otra parte, lógicamente sin ningún motivo, y las que contengan cualquier precepto que imponga, que lo hablamos el otro día cuando hablamos de la prueba, la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Con respecto a la inversión de la carga de la prueba, a los contratos que dijimos, recuerda que hablamos de prueba, de las cámaras en los contratos bancarios, o están más visto, a lo mejor por ustedes, en el caso de la mala praxis, ¿no? Médica. Esa cláusula se tiene por no convenida. La interpretación siempre se va a hacer, lo mismo dice el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, y lo mismo dice el Código, en favor del consumidor. Ahora bien, tenemos cláusulas que son fundamentales, que son vitales. ¿Qué pasa con este artículo 37 cuando dice se tienen por no convenidas? Acá interviene el juez, ¿sí? ¿Y qué hace? Saca esa cláusula que está convenida, digamos, y que el juez la va a tener por no convenida, y va a tener que, lo que se denomina, integrar el contrato. Integrarlo, si el contrato sigue vivo, porque hay una vocación, digamos, a que el contrato persista, y el elemento no es un elemento esencial, el juez va a reemplazar esa cláusula abusiva y va a generar otra. Y voy a dar un ejemplo clarísimo. Ustedes contratan un servicio bancario en donde, o un servicio, van a comprar el autito, y siempre en una de las últimas cláusulas dice, ante cualquier conflicto, ante cualquier situación conflictiva, estas se dirimirán en el departamento judicial de Cava, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, que si ustedes tienen domicilio real acá, si hay una sucursal en Mar del Plata y los hacen ir a litigar a otro lado, evidentemente es una cláusula abusiva. Esa es la que el juez, por ejemplo, puede tener por no convenida. ¿Y cómo lo integra el contrato? Dice, esta cláusula es nula y en caso de cualquier litigio, las partes van a litigar dentro del departamento judicial de Mar del Plata, en la justicia ordinaria del departamento judicial de Mar del Plata. Es lo lógico. Es lo lógico. O sea que cuando vean que es integración, que es otra unidad, es completar, llenar ese hueco que quedó porque esa cláusula, digamos, dejó de ser válida, se tiene por no escrita.
¿Mm? Después, lógicamente, se habla de... Estoy buscando la parte... Que las cláusulas, en los contratos con cláusulas con contenido predispuesto, las cláusulas tienen que ser autosuficientes. Pero para la interpretación en estas cláusulas, y aquí también nos metemos un poco en interpretación, unas cláusulas, o sea, un contrato es un sistema. Es un sistema. No son cláusulas separadas unas de las otras. ¿Sí? Entonces, si hay alguna, digamos, dualidad o duda sobre cómo se interpreta una de las cláusulas, pues uno de los elementos de interpretación es el elemento contextual. Siempre se va a tener, lógicamente, si estamos dentro de la ley de defensa del consumidor, o del sistema vamos a hablar, porque estamos hablando de la ley y estamos hablando del código en su título tercero, cuando habla de contratos de consumo. Se lo va a tener, digamos, por priorizar, digamos, en el caso del consumidor, los intereses del consumidor. En el caso de que haya cláusulas especiales, estas van a tener prevalencia sobre las generales. Ahora estamos en el sistema general de contratos, digamos, con contenido predispuesto. ¿Por qué? Porque ustedes pueden negociar dentro de alguna cláusula, posiblemente la puedan negociar. ¿Les parece que a lo mejor ustedes tienen la plantilla hecha ya y arreglan, por ejemplo, con el vendedor o con el gerente, que el primer service o los gastos de patentamiento o los gastos de traslado van a ser a cargo de la empresa? Y la empresa, ¿por qué aceptaría, digamos, esta concesión? Siempre es por cuestiones económicas, porque le bajaron las ventas, porque necesita competir con otra empresa que lo está ofreciendo. Entonces van a aplicar, en ese caso, van a agregar una cláusula especial para ese contrato con ese cliente. Entonces, en los contratos con cláusulas con contenido predispuesto, las cláusulas especiales, digamos, valen más que las cláusulas generales. ¿Se comprende esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue una cláusula negociada, lógicamente. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? El contrato por adhesión. El contrato en el código, antes de la reforma, digamos, del 2015, distintos doctrinarios hablaban en forma indistinta o diferente de contratos con contenido predispuesto y contratos por adhesión. Aquí en el código, por ejemplo, se habla en un mismo título de contratos por adhesión y contratos con contenido predispuesto. Yo recuerdo que Alterini hacía una diferencia, pero era uno de los pocos que hacía una diferencia entre el contenido del contrato, o sea, quién redactaba las cláusulas, y el contrato por adhesión, que era para él una manera de prestar el consentimiento. Es decir, vos no podías negarte. En ese caso, por ejemplo, un contrato por adhesión sería un contrato por el cual ustedes no se pueden negar a que pase el gas por adelante de tiraron la red de gas y tienen la obligación, o el agua potable,
y no pueden negarse, en el caso de esa postura, ¿sí? Aquí aparentemente los ponen más o menos a todos en una misma bolsa, ¿no? Los otros doctrinarios no hacen esta diferencia entre, son los contratos necesitados, decía Tilio Alterini. Aquellos contratos por los que uno puede decir sí o no, pero en general no se puede negar. A mí me interesa que ustedes comprendan, porque los contratos por adhesión son generalmente contratos celebrados con la administración pública. Ustedes no se pueden negar, por ejemplo, si tienen calle de ripio, a que en su parcela, en los 10 metros de frente, no pase el asfalto. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahí? ¿Hay un contrato o no hay un contrato? Está también en la unidad 1, la diferencia entre acto administrativo o contrato, y acto, digamos, acto jurídico con contenido patrimonial, que es un contrato. En realidad, cuando la administración pública actúa como persona de derecho privado, actúa como un particular más. El tema es que cuando actúa como Estado, es decir, cuando está subido en un banquito, en el caso de esta modificación, por ejemplo, a la ley de locaciones, no actuó como persona de derecho privado. De todas maneras, son contratos que se van a regir por el derecho administrativo. La doctora justamente, Aida Kemmelmacher, cuando hace un comentario a una ley de procedimiento, una ley de derecho administrativo, dice que el derecho administrativo no es ajeno a los principios generales del derecho. Pero de todas maneras, hay excepciones y hay un régimen particular para los contratos administrativos. ¿Qué más? Cláusulas predispuestas, importancia de la cuestión. Dijimos que las cláusulas predispuestas pueden ser... además hay otra cuestión, que es una mala práctica comercial, pero que existe, sobre todo con los contratos bancarios. Cuando ustedes van a pedir un préstamo, les dan a ustedes, en general, no voy a decir que siempre, pero en general, un formulario en donde ustedes piden el préstamo, aunque la publicidad y la invitación a ofertar la haya hecho el banco. Entonces ustedes aparecen presentando como oferentes, digamos, como pidiendo ustedes ese préstamo sin que el banco, digamos, con esas mismas cláusulas que ustedes no han podido modificar. Entonces, ¿qué interpretan los jueces? Que es un contrato con contenido predispuesto. Y reitero lo que dijimos en la clase pasada, que hay contratos que en particular, por su gran importancia económica y social, están regulados fuertemente por el Estado, como los contratos normativos, entre ellos los mutuos o préstamos con garantía hipotecaria, la capitalización de intereses que se hace en los contratos de cuenta corriente bancaria, porque se podía capitalizar mes a mes si el Estado no intervenía, y cada mes lo que era interés pasaba a ser capital, que volvía a generar interés, y bueno, después se determinó, esto fue fluctuando en las distintas épocas económicas de nuestro país, se permitió la capitalización solamente
dentro de los 3 meses, y hubo momentos en donde recién se permitía a los 6 meses. Acá me están avisando que estamos en hora, y alguien me preguntó sobre los parciales, ¿puede ser? Si ya se ha retirado, a ver. Si ya se ha retirado, les digo desde ya los parciales. Primer parcial, 26 de abril. Segundo parcial, 28 de junio. Después lo vemos en la agenda, porque al tomar, creo que lo vamos a tomar en forma presencial, no sé, me parece que va a ser así, salvo excepciones, así que va a ser oral. Nuestra modalidad siempre fue esa, aun cuando tomábamos clases presenciales. Así que con esto les saco las dudas, pero cualquier duda, hagan la pregunta. Yo tengo mi celular para que se... o le preguntan al Bedel. Bueno, chicos, ha sido un gusto. ¿Qué manual recomienda? ¿Qué manual recomiendo? Bueno, lo hablamos en la próxima, porque acá ya me están diciendo que tiene que entrar otra comisión a dar. Por supuesto, el material de la comisión es fundamental, y el código es fundamental, ¿sí? Después vienen los manuales que van a llenar todos estos huecos, ¿sí? Así que los saludo hasta el miércoles que viene. El lunes ya, bueno, Florencia va a estar el viernes, y el lunes ya va a estar Damián. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesora. A ustedes. Gracias. ¿Qué pasa? Hay otra pop en la Esa- computadora. No, mira, Ya lo sé.